Bendiciones, estamos en nuestra clase de hermenéutica. Bienvenido, clase número 1. En esta clase estaremos viendo los tipos de párrafo. Antes de entrar a lo que respecta al tema, quiero dar algunas orientaciones de cómo se va a trabajar en esta materia. Estaremos desarrollando esta materia en 12 sábados. Serán 12 clases. Después de cada clase tendremos ejercicios prácticos respecto al tema semanal. Desarrolle estos ejercicios prácticos que estarán al final del video y yo los estaré recibiendo a más tardar día sábado. Tiene una semana para contestar, para desarrollarlos. Después de la fecha, se lo puedo recibir, pero en base a 8. La respuesta calificación, se la estaré enviando la semana siguiente. Si usted me lo envía esta semana, entonces usted me lo envía sábado. Tengo una semana más para poder enviarle la respuesta. Si usted me envió la tarea día lunes, porque lunes usted hizo la tarea, entonces yo tendré siempre la semana de la próxima a más tardar para mandarle la calificación. Puesto que son ejercicios prácticos, me llevará un poco más de tiempo para ir examinando poco a poco las actividades asignadas. Así que estaré respondiendo de acuerdo al envío de las tareas y al tiempo que se ha estipulado. Si hay alguna pregunta, con gusto yo estoy para responderle. No tenga duda en preguntarme, pues esta es una materia muy fundamental y práctica y necesitamos reforzar los conocimientos adquiridos. No estaré dando mucha teoría, alguna definición bastante general respecto a lo que es hermenéutica. Es la interpretación de la palabra de Dios. Ese es el concepto general. ¿Cómo debe prepararse un hermeneuta? En vista que es palabra de Dios la que vamos a estar interpretando, necesitamos entonces conocer la palabra de Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretarla. Recuerde que este es el fundamento de nuestra vida como cristianos. Hermenéutica bíblica 1. El tema a desarrollar es tipos de párrafos. Soy profesor del Instituto IPSI, Instituto Bíblico en San Ignacio, El Salvador. Esta corresponde a la clase 1. El propósito de este tema de esta semana es mostrar una guía para identificar los tipos de párrafos en el texto bíblico. Primeramente necesitamos conocer el concepto de párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo consiste en una serie de oraciones relacionadas entre sí. Una serie de oraciones relacionadas entre sí. ¿Qué es una oración? Una oración es un pensamiento completo que transmite una idea completa. Por ejemplo, yo digo, yo comí pescado ayer. Ese es un pensamiento completo. En cambio, si yo digo, yo comí, ese pensamiento no está completo. Yo comí, ¿qué? ¿Cuándo? En cambio,
la oración "yo comí pescado ayer" es un pensamiento completo, esa es una oración. Un párrafo, entonces, es una serie de oraciones que se relacionan entre sí, tienen conexión unas y otras. Cuando hablamos de un párrafo, hablamos puede ser un bloque de versículos o un versículo que trata el mismo tema. Un párrafo trata el mismo tema y que se concentran en o explican la idea principal de ese tema. Esa es una característica de un párrafo. El párrafo trata un mismo tema. Si es el tema del amor, el concepto del amor está siendo desarrollado en ese párrafo. El párrafo, esta idea principal, se presenta generalmente en una oración, a la cual se le da el nombre de oración temática. O sea que el tema de ese párrafo se presenta o se expresa generalmente en una oración completa. A ese tipo de oración se le llama temática, porque presenta el tema de ese párrafo. En otras ocasiones hay que analizar para ver cuál es el tema en el cual el cual se está desarrollando en ese grupo de textos. Tipos de texto o tipos de párrafo. Existen varios tipos de textos, cada uno con su propia estructura y con su propia función. Está el párrafo narrativo. Cuando hablamos párrafo narrativo, hablamos de aquel texto o textos que relata historias, relatan sucesos o relatan acontecimientos. A ese se le llama texto párrafo narrativo. Tenemos el siguiente, que es el expositivo. Un párrafo expositivo explica o informa sobre un tema de manera objetiva. Ese es el concepto. Está exponiendo, dando a conocer acerca de un tema X. Tenemos el párrafo argumentativo. Este párrafo presenta una postura y la defiende con razones, evidencias. Está argumentando acerca de un concepto, de una verdad bíblica y está desarrollando esa verdad bíblica. A ese tipo de párrafo se le llama argumentativo. Tenemos el párrafo descriptivo. Este párrafo detalla las características de personas, lugares o cosas. Está dando una descripción detallada de características, ya sea de personas o de lugares o cosas. Cuando usted encuentre una lectura, un párrafo en la Biblia que está dando detalles, características, a ese párrafo se le conoce como párrafo descriptivo. Y tenemos el párrafo conversacional, también llamado dialógico, ¿verdad? De diálogo. Este implica un diálogo o un intercambio entre personas. Este es conocido como el párrafo dialógico o conversacional. Aquí tenemos también, de una manera más ilustrativa, lo que es los tipos de párrafo. El párrafo narrativo,
cuenta historias o sucesos siguiendo un orden cronológico muchas veces. Otras veces no necesariamente lleva un orden cronológico. El párrafo expositivo, que presenta un tema de modo objetivo, reflejando la realidad tal cual es. Tenemos el párrafo descriptivo. Este explica de forma organizada y detallada la apariencia o las características de objetos, lugares o personas. El párrafo argumentativo. Este tipo de párrafo elabora y explica razones a favor o en contra de un tema determinado. Veamos ejemplos para comprender los tipos de párrafo en la Biblia. Los párrafos encierran una idea principal. Todo párrafo tiene una idea principal y tiene los detalles que explican esa idea principal. Este tema lo vamos a ver en otra clase, cómo encontrar ideas principales en párrafos. En esta clase, primeramente, vamos a identificar los tipos de párrafos. Veamos el tipo de párrafo narrativo. ¿Cuál es el propósito? Es contar una historia o una secuencia de eventos. Es el estilo más común en los evangelios y también en los libros conocidos como libros históricos. Note usted que este tipo de párrafo cuenta una historia o cuenta una secuencia de eventos. Veamos el ejemplo. En Marcos capítulo 4, versículo 37 al 38 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento. Note usted que está describiendo una secuencia de eventos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Note usted que allí está dando una secuencia de eventos. Por eso se le llama a este tipo de párrafo narrativo. Cuenta una historia o una secuencia de eventos. ¿Cuáles son los eventos? Se levantó una gran tempestad de viento. Ese es un evento. Echaba las olas en la barca, otro evento. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, otro evento, ¿verdad? Otra acción. Y le despertaron, otra acción. Note usted que ahí está dando una secuencia de eventos. Entonces, este es un párrafo narrativo. Veamos el párrafo descriptivo. En este párrafo se utiliza para detallar las características de un objeto, de una persona o de un lugar, ayudando al lector a visualizar la escena. Veamos un ejemplo. En Éxodo 25, del 10 al 11, se describe el arca del pacto. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Note que está dando descripciones del arca, cuya longitud será de 2,5 codos. Otra descripción. Su anchura de 1,5 codos. Otra descripción del arca. Y su altura de 1,5 codos. Otra descripción del arca. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Otra descripción acerca del arca. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Otra descripción del arca. Entonces, este texto entra en la categoría de párrafo descriptivo, porque se está describiendo
un objeto en este caso. Veamos el siguiente párrafo, el párrafo argumentativo. En este párrafo, el autor busca convencer al lector o defensor de una postura mediante el razonamiento lógico. San Pablo es el maestro en este estilo. Veamos un ejemplo. Note usted que el propósito del párrafo argumentativo es convencer al lector o defensor de una postura mediante razones lógicas, verdades bíblicas. El ejemplo lo tenemos en Romanos capítulo 3, verso 23 al 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En esta cita bíblica, Pablo establece una premisa lógica, un pensamiento, una verdad lógica. ¿Y cuál es esa verdad? Si todos pecaron, entonces todos necesitan la justificación por gracia. El apóstol Pablo está argumentando que todas las personas necesitan ser justificados por gracia. ¿Por qué razón? Porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Este tipo de texto, este tipo de párrafo se conoce como párrafo argumentativo porque da argumentos, razones para convencer a alguien respecto a una idea, a un pensamiento. Entonces Pablo está explicando que todos necesitan la justificación por gracia, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Este es un ejemplo de párrafo argumentativo. Veamos el siguiente párrafo, el otro tipo de párrafo. Tenemos el párrafo expositivo. Los textos expositivos suelen tener una estructura clara para facilitar la comprensión. ¿Cuál es la función del párrafo expositivo? Su función es informar, explicar un concepto de manera clara y objetiva, sin necesariamente intentar persuadir, ¿no? En cambio, en el argumentativo, sí se pretende convencer a alguien respecto a una postura que esta persona tiene. Pero en el expositivo, en el párrafo expositivo, solo se informa, se explica un concepto, una verdad, de manera clara y objetiva, no necesariamente para convencer, sino para informar respecto a algo. En este tipo de párrafos expositivos se presenta el tema y el propósito del texto. Su desarrollo es que explica el tema en detalle usando subtemas, usando ejemplos y datos. Y en este tipo de párrafo expositivo resume los puntos principales y ofrece una reflexión final. Veamos el ejemplo. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué hace el escritor? Define y explica la naturaleza de la fe de forma directa. ¿Qué es la fe? El autor de Hebreos dice, es la certeza de lo que se espera. Entonces está dando una explicación o informando respecto al tema de la fe y lo hace de manera clara, de manera objetiva. Por eso, este versículo entra en el tipo de párrafo que estamos viendo expositivo, porque explica acerca de un tema determinado.
tenemos el párrafo instructivo o también conocido como imperativo. ¿Cuál es el propósito de este tipo de párrafo? Presenta órdenes, consejos o pasos a seguir. Es muy común en los libros de la ley y en las exhortaciones de las epístolas. Note usted el ejemplo. Efesios 6, 10 al 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note usted la orden: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el párrafo instructivo dice que presenta órdenes, consejos o pasos a seguir. Note usted, dice fortaleceos. Esta es una orden. Vestíos, otra orden. Entonces, aquí vemos que este es un párrafo instructivo porque está dando órdenes, está dando una secuencia de pasos a seguir en obediencia a Dios. Tenemos el párrafo dialógico. Este tipo de párrafo representa un intercambio de palabras entre dos o más personas. El ejemplo lo tenemos en Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10, donde dice que la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Este es un diálogo que hay entre Jesús y la mujer samaritana. Por eso decimos que este es un párrafo dialógico o conversacional. Así que veamos cuál será su actividad. Identifique los estilos literarios en la Biblia. El objetivo de esta actividad es leer los siguientes fragmentos bíblicos, identificar a qué tipo de párrafo pertenece, si es al narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo o dialógico. Aquí tiene usted la primera cita, Génesis 1, 1 al 3. Lea usted la cita y luego le pone cuál es el tipo de párrafo al cual pertenece esta cita bíblica. Luego tenemos Apocalipsis 21, 18 al 19. Esta es la otra cita bíblica donde usted tiene que leerla y clasificar a qué tipo de párrafo pertenece esta cita. Luego tenemos la de Jonás, 1, 15 al 17. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron los hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿A qué tipo de párrafo pertenece esta cita bíblica? Esa es una cita en la cual usted tiene que trabajar y identificar a qué tipo de párrafo pertenece. Tenemos también 1 Corintios 15, 13 al 14. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿A qué tipo de párrafo pertenece estas citas bíblicas? Esa es su actividad. También tenemos Mateo 7, 7 al 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿A qué tipo de párrafo pertenece esa cita bíblica? Y tenemos también Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué tipo de párrafo pertenece esta cita? Allí usted tiene que determinar haciendo la comparación con los ejemplos que les he provisto al inicio de este video. También tenemos otra cita bíblica, la cual es Salmo 23, 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿A qué tipo de párrafo pertenece? Son 8 citas bíblicas en las cuales usted va a estar trabajando para identificar y clasificar estas citas bíblicas de acuerdo a la información provista en esta clase. Que Dios me los bendiga y esperamos sus actividades en las fechas indicadas. Bendiciones.